Iniciamos hoy la unidad número 2 llamada binomio de Newton. Vamos a comenzar con el concepto de símbolo suma, sus propiedades y sumas particulares. El objetivo de esta unidad es aprender a calcular la potencia enésima de un binomio con exponente natural, esto es a más b a la n con n perteneciente a los números naturales. Para ello necesitamos de los siguientes conceptos previos: símbolo suma, factorial de un número natural y número combinatorio. En la clase de hoy veremos el primero, esto es el concepto de símbolo suma. Veamos una pequeña introducción. Con frecuencia es importante considerar la suma de un número finito de términos. Por ejemplo, ¿serías capaz de calcular cuántas puedes ahorrar en 30 días si ahorras el primer día 1 peso, el segundo 2 pesos, el tercero 3 pesos y así sucesivamente? Esto es calcular el valor de la suma de 1 más 2 más 3 más 4, etc. más 30. Deseamos entonces introducir un símbolo que permite escribir la suma indicada sin usar los 30 términos o bien en general los n términos que pueda tener una suma. El símbolo sigma, letra griega mayúscula, se usa en matemática para abreviar sumas que involucran una cierta cantidad de términos y cuyos sumandos admiten una ley de formación. Es muy usada en estadística, en matemática financiera y en distintas ramas de la economía. Veamos su definición. Sea la suma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4, etc. más a sub n, con n perteneciente a los naturales. La misma puede ser escrita de manera abreviada en la forma suma desde k igual a 1 a n de a sub k. Notemos que la suma del primer miembro, cada término presenta un subíndice, el cual varía desde 1 a n, es decir, presenta una ley de formación y es por ello que la misma se puede abreviar con el símbolo suma. Veamos cuáles son los elementos que intervienen. El término general, que lo denotamos como a sub k, el índice variable, denotado por la letra k, el límite inferior, dado por el valor 1, y el límite superior por el valor n. Ahora bien, nos preguntamos, ¿toda suma tendrá por límite inferior igual a 1? Y la respuesta es que en general el límite inferior de una suma no siempre es igual a 1, sino un entero cualquiera. Veamos a continuación la suma de a sub m más a sub m más 1 más a sub m más 2 más a sub m más 3, etc. más a sub n menos 1 más a sub n. En este caso, esta suma se puede abreviar como la suma desde k igual a m hasta n de a sub k, con mn perteneciente a los enteros y m menor o igual que n. Veamos las siguientes observaciones. La primera nos dice que el valor de una suma no depende de la letra que se use como índice variable, es decir, la suma anterior se puede abreviar como la suma desde k igual a m a n de a sub k, igual también a la suma desde j igual a m a n de a sub j, igual a la suma desde igual a m hasta n de a sub i. Las letras más usadas como índice variable son i, j y k. La segunda observación nos dice que el índice variable podría ocupar cualquier posición en el término general de una suma, es decir, que puede presentarse como factor, como exponente, como índice, etc. Veamos a continuación los siguientes ejemplos. Nos dicen en el ejemplo 1, desarrolles las siguientes sumas. Vamos a hacer el apartado A y el apartado B. Veamos entonces su resolución. En el apartado A tenemos la suma desde k igual a 1 a n de k. Entonces, para desarrollar la misma, debemos asignar al término general los valores del índice desde 1 a n. Entonces, cuando k es igual a 1, tenemos el primer sumando, que es 1. Cuando k vale 2, el segundo sumando, que es
2 cuando k vale 3, el tercer sumando, es decir, más 3, cuando k vale 4, el cuarto sumando, más 4, cuando k vale n menos 1, el penúltimo sumando, y finalmente para k igual a n, el enésimo sumando, obteniendo así una suma muy particular llamada la suma de los n primeros números naturales. Veamos ahora el apartado B, en el cual tenemos la suma desde k igual a 1 a n de k cuadrado. Procedemos de manera análoga, asignando el valor k igual a 1, tendremos 1 al cuadrado, para k igual a 2, más 2 al cuadrado, para k igual a 3, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más, etcétera, cuando k vale n menos 1 al cuadrado, y finalmente más n al cuadrado. Esta suma también es muy particular, llamada suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. En el ejemplo 2 nos dicen abrevie las siguientes sumas. En estos casos es necesario encontrar una ley de formación entre sus términos a fin de escribir el término general de dicha suma y de manera poder abreviarlas. Vamos a ver estos dos apartados. Notemos que en el apartado A tenemos una suma finita de los números pares, comenzando desde menos 2 hasta el número 14. Si tenemos en cuenta un número par es un múltiplo de 2, y un múltiplo de 2 se puede escribir como, por ejemplo, 2 por k. Ahora bien, para generar el número menos 2, entonces el índice variable, en este caso el valor del límite inferior, debe ser igual a menos 1. Para dicho valor tenemos menos 2. Cuando k vale 0, el segundo sumando, que es 0, para k igual a 1, el tercer sumando, que sería 2, para k igual a 2, el cuarto sumando, que es 4, y finalmente, etcétera, cuando k es igual a 7, el último sumando, que es 2 por 7, 14. Ahora bien, en general, si acá en el último sumando hubiera sido un número mayor y no supiéramos qué valor debe tomar el límite superior, entonces lo que hacemos es igualar el término general, esto es, en este caso 2k, al último sumando, y de esa igualdad despejar k y obtendremos así el valor del límite superior. Veamos a continuación el apartado B. Tenemos una suma finita de fracciones. Notemos que los numeradores de estas fracciones son los números naturales del 1 al 6 y su denominador está dado por el siguiente del numerador. Entonces, una fracción que represente a una cualquiera se la puede representar como k sobre su siguiente, esto es k más 1, con k variando en este caso desde 1 hasta 6. De esa manera, al desarrollar, generamos esta suma. Con frecuencia nos interesa también saber el número de términos de una suma, sin tener que desarrollar la misma. El número de términos de la suma desde k igual a m a n de a sub k está dada por la siguiente expresión: límite superior menos límite inferior más 1. Esto es n menos m más 1, con m y n pertenecientes a los naturales y m menor o igual que n. Veamos los siguientes ejemplos. En el apartado A tenemos la suma desde k igual a 2 a 6 de 3k más 2. Podemos afirmar que la misma tiene 5 términos, dado que la suma algebraica, el límite superior menos el inferior más 1, esto es 6 menos 2 más 1, es igual a 5. En el apartado B tenemos la suma desde k igual a menos 1 hasta 7 de 2k. Afirmamos que esta suma tiene 9 términos, esto es, puesto que la suma algebraica 7 menos menos 1 más 1 es igual a 9. Y en el apartado C, la suma desde j igual a 0 a 3 de menos 1 a la j por 1 sobre 2 por 3 elevado a la j, afirmamos que la misma tiene 4 términos, dado que la suma algebraica 3 menos 0 más 1 es igual a 4. Veamos a continuación las siguientes observaciones. La primera nos afirma que cuando el límite inferior es igual a 1, el número de términos, en este caso, coincide con el límite superior, mientras que cuando el límite inferior es igual a 0, en este caso, el número de términos es unidad mayor que el límite superior.
Ahora bien, como observación 2 tenemos la siguiente. La suma desde k igual a m hasta m de a sub k es simplemente igual a sub m. Es decir, no se tiene una suma, sino simplemente un solo término. Es por ello que solo se exige que m sea menor que n. Veamos ahora qué propiedades tiene este término. Entre sus propiedades se encuentra la aditiva. Esta propiedad expresa que la suma desde k igual a m a n de a sub k más b sub k se puede escribir como la suma desde k igual a m a n de a sub k más la suma desde k igual a m a n de b sub k, con m y n perteneciente a los números enteros y m menor que n. Veamos a continuación su demostración. Como tenemos que demostrar una igualdad, entonces debemos partir de un miembro y llegar a demostrar que es igual al segundo miembro. En este caso partimos del primer miembro, esto es desde la suma desde k igual a m a n de a sub k más b sub k. Ahora bien, desarrollamos esta suma y tendremos lo siguiente. Como primer sumando, para k igual a m será a sub m más b sub n. Para el siguiente valor m más 1 tendremos a sub m más 1 más b sub n más 1. Más, cuando k vale m más 2, a sub m más 2 más b sub m más 2, etc. Y finalmente más a sub n más b sub n. Ahora bien, por las propiedades asociativas y conmutativas de los números reales, podemos escribir la siguiente suma: a sub m más a sub m más 1 más a sub m más 2, etc. más a sub n. Y más paréntesis la suma de b sub m más b sub n más 1 más b sub n más 2 más etcétera b sub n. Ahora bien, la primera suma entre paréntesis se puede abreviar como la suma desde k igual a m a n de a sub k y la segunda como la suma desde k igual a m a n de b sub k. Y de esta manera entonces hemos probado la propiedad aditiva, es decir, la suma de k igual a m a n de a sub k más b sub k se puede escribir entonces como la suma desde k igual a m hasta n de a sub k más la suma desde k igual a m hasta n de b sub k. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice aplicar la propiedad aditiva en la siguiente suma, desde k igual a 1 a 20, de k menos 1 por k más 1. Ahora bien, veamos su resolución. En este caso, el término general viene dado por un producto. Entonces, para tener la suma debemos efectuar dicho producto. Pero notemos que en este caso, este producto no es otra cosa que una diferencia de cuadrados. Entonces, esta suma se puede escribir como la suma desde k igual a 1 a 20 de k cuadrado menos 1. Ahora sí podemos aplicar la propiedad aditiva, entonces esta suma se puede componer como la suma desde k igual a 1 a 20 de k cuadrado menos la suma desde k igual a 1 a 20 de 1. Veamos ahora la propiedad homogénea. Esta propiedad asegura que si el término general de una suma está multiplicado por una constante, la misma puede extraerse como factor de la suma. Esto es, la suma desde k igual a m a n de c por a sub k es igual a c por la suma desde k igual a m a n de a sub k, con m y n pertenecientes al conjunto de los enteros, m menor que n, y c perteneciente a los números reales. La demostración de esta propiedad queda como tarea para ustedes y la pueden encontrar en el libro de la teoría. Veamos ahora los siguientes ejemplos. En el apartado A tenemos la suma desde igual a 2 a n más 1 de 5 por i cuadrado. Notemos en este caso que 5 es una constante, entonces podemos extraer como factor de la suma, por ende esto será igual a 5 por la suma desde i igual a 2 hasta n más 1 de i cuadrado. Veamos en el apartado B. Tenemos ahora la suma desde j igual a 3 hasta n de n por j menos 1. Notemos en este caso que n no depende de j, por lo tanto este es una constante en esta suma. Por ende la misma se podrá escribir entonces como n
por la suma desde j igual a 3 hasta n de j menos 1. Veamos ahora la tercera propiedad llamada telescópica. Esta propiedad expresa que si el término general de una suma viene dado por una diferencia entre dos términos consecutivos, posterior menos el anterior, el valor de esta suma es igual al término posterior reemplazado para el límite superior menos el anterior reemplazado para el límite inferior. Entonces, esto es suma desde k igual a m a n de a sub k más 1 menos a sub k es igual entonces a sub n más 1 menos a sub m, con mn perteneciente a los enteros y m menor que n. Esta diferencia es el valor de dicha suma. Nuevamente la demostración queda para ustedes y la encontrarán en el libro de la teoría. Veamos a continuación los siguientes ejemplos. En el apartado 1 tenemos la suma desde j igual a 3 a 6 de j cuadrado menos j menos 1 al cuadrado. Estamos en presencia de la diferencia entre dos términos consecutivos, posterior menos anterior, en el término general. Por lo tanto, entonces, como dice la propiedad anterior, esto va a ser igual al posterior reemplazado para el límite superior, o sea 6 al cuadrado, menos el anterior, que en este caso j menos 1, para el límite inferior, que es 3. 3 menos 1 es 2, entonces esto es 2 al cuadrado, de donde resulta 36 menos 4 igual a 32. Veamos el apartado 2. La suma desde igual a 4 a 10 de 2 a la i menos 2 a la i menos 1. Nuevamente, procedemos de manera análoga. Esto será 2 elevado al valor del límite superior, que es 10, menos 2 reemplazado para el límite inferior, que es 4. 4 menos 1 es 3, es menos 2 al cubo. Sacamos factor común 2 al cubo y esto es entonces por 2 a la 7 menos 1. Ahora bien, veamos la siguiente observación. En algunos casos se presenta la suma desde k igual a mn de a sub k menos a sub k más 1. Esto es la diferencia entre dos términos consecutivos, pero ahora el anterior menos el posterior. Entonces también se puede aplicar la propiedad telescópica, pero teniendo presente que el valor de la suma ahora viene dada por el anterior siempre reemplazado para el límite inferior menos el posterior reemplazado para el límite superior, o sea a sub m menos a sub m más 1. Veamos el siguiente ejemplo. Calculo el valor de la suma desde k igual a 0 a 10 de 2 a la k menos 2 elevado a la k más 1. Entonces acá tenemos la diferencia entre los términos anterior menos el posterior. Entonces esto es reemplazado para 0, tendremos 2 a la 0 menos el posterior reemplazado para el límite superior, 2 elevado a la 11. Teniendo en cuenta que 2 a la 0 es 1, entonces nos queda 1 menos 2 elevado a la 11. Veamos a continuación las sumas particulares. La primera nos dice que la suma desde k igual a m a n de 1 es igual a n menos m más 1, con m y n perteneciente a los enteros y m menor que n. Es decir, este valor n menos n más 1, recordemos que no es otra cosa que el número de términos de la suma. Y esta nos indica cuántas veces hemos sumado el valor 1. Notemos ahora que si en particular el límite inferior es igual a 1, entonces dicha suma, o sea, desde k igual a 1 a n de 1, es simplemente igual a n. La segunda suma particular es la suma de una constante con c distinto de 1. La suma desde k igual a mn de la constante c es igual a c por n menos n más 1. Nuevamente es c por el número de términos de la suma, la cual nos dice cuántas veces hemos sumado esta constante, con m y n perteneciente a los enteros, m menor que n y c perteneciente a los reales y diferente de 1. Veamos los siguientes ejemplos. En el apartado 1 tenemos la suma desde k igual a menos 1 a n de 4. Entonces esto es
igual a 4 por el número de términos, esto es n menos menos 1 más 1, o sea 4 por n más 2. En el apartado 2 tenemos la suma desde j igual a 3 a 7 de k. Notemos acá que k no depende del índice variable, que en este caso es j, por lo tanto este juega el rol de una constante. De esa manera entonces esta suma es la constante k por el número de términos dado por 7 menos 3 más 1, esto es igual a 5k. Veamos ahora la tercera suma particular, dada por la suma de los n primeros números naturales, que ya vimos, esta se puede abreviar como la suma desde k igual a 1 a n de k, y su valor es igual a un medio de n por n más 1, o también n por n más 1 sobre 2, y notemos que este n no es otra cosa que el límite superior de la suma. Veamos ahora los siguientes ejemplos. Calcula el valor de las siguientes sumas. Vamos a resolver el apartado 2, en el cual tenemos la suma desde j igual a 1 a n más 2 de j. Entonces, por la fórmula anterior, esto es un medio, no de n, sino del límite superior, que en este caso es n más 2. Entonces, esto es n más 2 por n más 2 más 1. Esto es un medio entonces de n más 2 por n más 3. Veamos ahora el apartado 3, en el cual tenemos la suma desde k igual a 1 a 20 de menos 2k más 21. Entonces aplica la propiedad aditiva y aplicamos la propiedad homogénea en el primer sumando, tendremos menos 2 por la suma desde k igual a 1 a 20 de k más la suma desde k igual a 1 a 20 de 21. Reemplazando el valor de la primera suma, o sea, el valor de los 20 primeros números naturales, esto será igual a menos 2 por un medio de 20 por 20 más 1. Teniendo en cuenta que la segunda suma es la de la constante 21, entonces, y esta comienza desde 1, resulta igual a 21 por 20. Simplificando, en la primera suma tendremos, en el primer sumando, perdón, menos 20 por 21 más el segundo término 21 por 20, y esto es igual a 0. Y finalmente vemos la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Recordemos que la misma se puede abreviar como la suma desde k igual a 1 a n de k cuadrado. Ahora bien, esta suma tiene por valor un sexto de n por n más 1 por 2n más 1, o bien n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Veamos los siguientes ejemplos. Nos dicen, calcula el valor de las siguientes sumas. Bien, veamos su resolución. En el apartado 1 tenemos la suma de j igual a 1 a 6 de j cuadrado. Entonces, para calcular su valor, aplicamos la fórmula y nos queda un sexto de 6, que es el límite superior, por 6 más 1, por 2 por 6 más 1. Simplificamos el numerador 6 con el denominador y nos queda, efectuando las cuentas, 7 por 12 más 1. Esto es 7 por 13 igual a 91. En el apartado 2 tenemos la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k cuadrado. Nuevamente aplicamos la fórmula para calcular su valor y tendremos un sexto del límite superior, que en este caso es n menos 1, por n menos 1 más 1 por 2 por n menos 1 más 1. Realizamos las cuentas y esto es igual entonces a un sexto de n menos 1 por n, ya que menos 1 más 1 es 0, por 2n menos 2 más 1. O sea, un sexto de n menos 1 por n por 2n menos 1. Bueno, esto es todo por hoy. Desde ya les digo muchas gracias y nos vemos en el próximo video.